Biblia a Hechos capítulo 16. Hechos 16 y vamos a leer el versículo 30 y el versículo 31. Amén. Un pasaje muy conocido. Y dice la palabra del Señor: y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Bendito Dios, te damos gracias esta noche por tu palabra. Padre, que podamos aprender más de ti, Señor, y que tu palabra se haga vida en nuestro ser, Padre. Señor, queremos disponer nuestro corazón, Padre, y agradecerte por esa presencia especial que tú traes a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, danos fuerza, Señor, y quita todo estorbo en el ambiente, Padre. Te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Amén. Muchas veces nosotros hacemos preguntas y esas preguntas dan a conocer lo que hay en nuestro corazón o lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces con las preguntas que hacemos, lo principal es que damos a conocer cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestras consultas. Aún con algunas preguntas que hacemos, damos a conocer hasta la ignorancia que tenemos en algunos temas. O damos a conocer interés por algo, por alguna situación o por alguna enseñanza. Entonces, ante esto nos damos cuenta que nuestras preguntas, las preguntas que hacemos, siempre son reveladoras. Amén. Y así como mostramos lo que hay en nosotros, en nuestro interior, y el motivo por el que preguntamos, de esa manera también nosotros recibimos una respuesta. Y justo en el contexto que nosotros hacemos los cuestionamientos o las preguntas, así nosotros en ese sentido recibimos. Entonces, en la palabra de Dios encontramos muchos siervos que preguntaron a Dios muchas cosas. Y también hubieron otros personajes que preguntaban a Dios algunas cuestiones, y de igual manera nosotros siempre nos presentamos delante de Dios, o algunas veces nos presentamos delante de Dios preguntándole o consultándole el por qué, el qué, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de algunas cosas. Y vea una cuestión, en algunos hombres que aparecen en la Biblia, la respuesta a sus preguntas no fueron tan inmediatas como la recibió acá el carcelero de Filipos, porque de él estamos hablando. Entonces vemos el caso de un Caín que en el versículo 4 le pregunta a Dios, en el capítulo 4 de Génesis, le pregunta a Dios acerca de su hermano. Si me ponen Génesis 4:9, dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y con esa pregunta que hace Caín, lo que da a conocer es su falta de arrepentimiento por el asesinato de su hermano Abel. ¿Se da cuenta cómo una pregunta da a conocer lo que hay en el interior del hombre? De igual manera, más adelante en Génesis 44 vemos a un Judá que está pasando por todo ese momento delante de José allá en Egipto. Judá no lo conoce, no lo reconoce a José. Y hay una cuestión ahí con Benjamín que usted la conoce, y dice Judá: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y ahí vemos qué es lo que da a conocer su pregunta en Judá. Dice: ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven?
Judá en este momento ya había aprendido, ya había reconocido de que lo que había hecho un tiempo atrás con su hermano José, que lo vendió como esclavo a sangre fría, y todo lo que él se imaginaba y todo el dolor que había visto en su padre, eso le cambió el corazón. Y esa pregunta justo es lo que demuestra en Judá. Amén. Entonces vemos que cada una de las preguntas que se hacen revelan algo de nosotros, revelan algo de los hombres. Y en este caso tenemos al carcelero de Filipos. Y como usted ya conoce el pasaje, solo se lo voy a narrar para que tengamos el contexto y no tener que leer todo el pasaje en estos momentos. Pero Pablo y Silas habían hecho un viaje a Filipos y estos estaban predicando, estaban hablando de la palabra de Dios, estaban hablando del testimonio de Jesús, y con un grupo de mujeres ahí estaban compartiendo y aparece una mujer, Lidia creo que se llama, sí, amén, Lidia, y comparte con ellos y los invita a su casa para que estén ahí. Entonces, en ese camino a casa, aparece una mujer en medio de todo eso, con un espíritu que no es de Dios, pero que sin embargo decía que benditos esos hombres porque venían en nombre de Dios, ¿verdad? Y toda esa cuestión. Entonces eso le pareció molesto a Pablo porque esas frases no venían del Espíritu de Dios. Entonces Pablo reprende ese espíritu y ese espíritu sale de la mujer. Y ya usted sabe que esa mujer era parte de unos, ahí podemos decirlo, mercaderes o gente aprovechada que tenía lucro de eso que la mujer hacía, y llevan a Pablo y a Silas ante el consejo y ahí los azotan y al final los llevan a la cárcel. A todo esto, el carcelero está observando toda esa situación, y una cuestión muy importante del carcelero, y es una cualidad que muchos deberíamos aprender: el carcelero fue obediente al mandato que le hicieron. Amén. Que fue una orden que no era correcta, pero la actitud del carcelero es muy importante ahí. En este caso, un hombre que no tenía conocimiento de Dios obedece a sus autoridades. Ahora, Pablo y Silas son llevados a la cárcel, son llevados a prisión, y Pablo y Silas, estando ahí, comienzan a orar y comienzan a alabar a Dios. Entonces, hay un gran terremoto en ese lugar y las puertas, dice la palabra de Dios, que las puertas se abrieron, así como los cerrojos. Amén. Entonces, cuando el carcelero de Filipos ve eso, pues hay una angustia en él, porque el carcelero de Filipos lo que imagina en ese momento es que todos los presos han huido. Y justo cuando él toma la espada y se dispone a quitarse la vida, desconociendo el error que estaba cometiendo y la gran falta que eso es delante de Dios, viene Pablo y alza su voz y le dice: no hagas eso, acá estamos. Entonces el carcelero de Filipos, dice la palabra, que pidiendo luz de inmediato llega y se acerca donde ellos y les pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le responden. El carcelero, pues me imagino que escuchó hablar acerca de Jesucristo. El carcelero los invita a su casa y después el pasaje sigue con otras situaciones. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? El valor o el sentido de la pregunta del carcelero de Filipos. ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿De dónde le nació al carcelero de Filipos hacer esa pregunta? Porque vea una cosa muy importante: vemos a un Pablo y vemos a Silas que están, después de haber sido azotados, están alabando, están orando, están adorando a Dios en una prisión. Y me imagino que eso debió ser un testimonio impactante, no solo para los que estaban presos junto con ellos, sino que también para el carcelero. Porque si estos estaban orando y estaban alabando, después de haber recibido, por utilizar una palabra,
una paliza de tan magnitud o un azote de tal magnitud, después que los vinieran a azotar por alabar a Dios, yo creo que eso ya era lo de menos para ellos. Cuando hay un corazón entregado, cuando hay un corazón sincero, no importan las cosas que se tienen que pasar por Dios. Amén. Y este era el caso de Pablo y este era el caso de Silas. Entonces, ocurre toda esa situación y el carcelero seguramente meditaba en el porqué de estos hombres actuaban de esa manera. ¿Por qué en ellos no había un espíritu de derrota o un espíritu de dolor, sino que había un espíritu de gozo? Y algo muy importante, el carcelero de Filipos quizás pudo ver la fe de estos hombres, que era una fe y era sobre todo una convicción inquebrantable. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dan a conocer? Las preguntas que se hacen delante de las personas. Vimos en los ejemplos anteriores al Caín, que con su pregunta denotó falta de arrepentimiento. Y vemos también a Judá, que con su pregunta denotó el dolor y el cambio que había ocurrido en su vida. Y en ambos ejemplos, Dios respondió de una manera, pero al carcelero de Filipos, por medio de sus siervos, se le responde de manera inmediata. Por lo que ahora, quizás en esta noche lo que vamos a hacer es meditar en la pregunta reveladora del carcelero de Filipos, porque así como la pregunta del carcelero fue reveladora, así recibió una clara y acertada respuesta. Amén. Entonces, ¿qué es lo que revela la pregunta del carcelero de Filipos? Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que revela la pregunta del carcelero de Filipos? ¿Y por qué es acertada la respuesta que recibió? Entonces, punto número 1, la pregunta del carcelero revela dos cosas. La primera es, revela que tenía una conciencia despierta, y la segunda es, ya vamos a ver la segunda. Amén. La conciencia tiene una conciencia despierta. La conciencia tiene siempre un papel muy importante. En toda la humanidad, esa cuestión o esa cosa que le llamamos conciencia siempre ha sido importante en toda la historia del ser humano. Sin embargo, la conciencia tiene, a pesar de que tiene un papel importante, pero también tiene un papel limitado. Amén. La conciencia nos hace entender que existen distinciones morales y que debemos hacer lo que creamos bueno y debemos evitar lo que creamos malo. Esto lo define, ¿qué define nuestra conciencia? Lo define nuestra crianza y nuestra educación. Amén. Si un niño es criado en un ambiente adecuado, en un ambiente donde los padres le enseñan valores, donde los padres le enseñan la manera de comportarse, y mejor aún, si todo esto es de acuerdo a la palabra, entonces vamos a tener a un niño con una conciencia buena, amén, con una conciencia correcta. Pero si a ese mismo niño se le cría o se le educa con cuestiones diferentes a las que se han mencionado hace un momento, entonces la conciencia de ese niño, a nuestro parecer, va a ser mala, ¿cierto? Amén. Pero para el niño, como se le ha criado o se le ha educado con eso, él cree que él está en lo correcto. Por eso le decía, la conciencia juega un papel muy importante, pero hay una línea delgada, porque si el ser humano tiene una conciencia degradada o una conciencia que está contaminada, entonces puede creer que haciendo lo malo está en lo correcto. Amén. Me di a entender con ese juego de palabras todas rápidas. Amén. Entonces, eso es lo que hace la conciencia, hacer que existan las distinciones entre lo bueno y lo malo, pero va a depender de cómo ha sido criado alguien o cómo ha sido educado.
Y vea una cosa, esta conciencia aparentemente correcta la podemos ver aún en el mismo Pablo, antes de su conversión. Para él, lo correcto, él pensaba que estaba cumpliendo con la ley de Dios, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir ¿a quiénes? A los que creían en Jesús. Entonces, para él esa conciencia, eso que él hacía estaba bien, porque él creía que lo hacía por mandato de Dios, por cumplir la ley. Pero más adelante vemos a un Pablo cuando le escribe a Timoteo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, amén, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Es decir, el ser humano puede tener una conciencia mala por ignorancia y por incrédulo. Por ignorancia, ¿por qué? Porque a pesar de la sabiduría que se puede, o mejor dicho, sí, de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia que se puede adquirir en este mundo material, todo eso al final es como basura, porque delante de Dios no sirve para nada. Es más, en lugar de acercar ese conocimiento el hombre a Dios, lo aleja más, porque el hombre comienza a creerse su mentira de que no necesita de ningún Dios, de ningún Salvador. El hombre cree que no tiene problemas. Mientras esté bien en lo material y mientras tenga salud, el hombre cree que está completo. Pero ese es el hombre sin Dios. Y el hombre que se acerca a Dios sabe que es mejor estar un día en la presencia de Dios, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Y eso es lo que dice Pablo. Entonces, vea una cuestión, aún el mismo Pablo se pone como ejemplo de que a veces la conciencia puede estar totalmente equivocada. Y ahí él nos deja una cita para que nosotros lo podamos tomar de base. Entonces, cuando hacemos lo que creemos bueno, la conciencia nos colma de satisfacción. Pero cuando hacemos lo que creemos malo, la conciencia nos hace sentir culpables. Amén. Entonces, veamos 2 ejemplos de la conciencia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En Juan 8:9, cuando leemos ahí la palabra conciencia, ahí se está refiriendo a la conciencia moral. Y dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, amén, salían uno a uno, comenzando ¿desde dónde? Desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Usted ya sabe qué pasaje es ese. Amén. Entonces, la conciencia de los viejos los hizo reaccionar de manera más rápida. Cuando le pregunta al Señor: bueno, si hay alguien aquí que es intachable y que esté libre de pecado y de culpa, que comience a lanzar las piedras, que tire la primera piedra. Entonces, los más viejos son los que tenían una conciencia que por la experiencia sabían de que ellos no tenían la moral, ¿sí? No tenían esa conciencia moral de hacer esa acción. Y luego los más jóvenes, desde el más viejo hasta el más joven. Ahora en el Salmo 16:7 dice David: bendeciré a Jehová que me aconseja. Y vea la frase de David, dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Y aquí David quizás nos ayuda un poco más a entender qué es esto de la conciencia, porque cuando David ocupa esa palabra se está refiriendo a su interior, se está refiriendo al corazón, a la mente, se está refiriendo a sus entrañas y se está refiriendo a su pensamiento. Entonces David comprendía muy bien ese punto de la conciencia y no lo ponía en un plano humano, sino que David tenía y había dispuesto todo su ser
para que Dios le instruyera. Pero ¿cuántos estaremos dispuestos, así como el carcelero de Filipos, o así como David en cuanto a su relación con Dios, cuántos estaremos dispuestos a ser instruidos en esa conciencia? Porque vamos a ver otra cualidad muy agradable en el carcelero de Filipos más adelante, y es cuando el carcelero de Filipos siente peligro o se siente amenazado. Ya vamos a ver lo que hace. Entonces, cuando obedecemos, la conciencia se vuelve fuerte, amén, pero ocurre lo contrario cuando desobedecemos, y la conciencia puede ser cauterizada por la desobediencia. Siempre en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, después de que está hablando acerca de los que se han desviado, aquí dice este versículo: por la hipocresía de mentirosos que, oiga bien esto, teniendo cauterizada la conciencia. Hombres que viven sin Dios y que no les importa hacer el mal. La conciencia se puede cauterizar, así como un corazón puede ser endurecido, y así como la mente puede rechazar las cosas de Dios, también así la conciencia. Y eso es peligroso, porque quizás en una congregación como esta, quizás nuestra conciencia va a estar en paz porque estamos disfrutando de la presencia de Dios, y podríamos decir que en alguna manera estamos seguros en este lugar. Me estoy refiriendo al lugar físico, amén. Pero ¿qué pasa allá afuera, donde somos vulnerables? Donde el gozo, donde la presencia de Dios, donde toda esta presencia y todo este ámbito espiritual en el cual estamos en este momento no está ya. Y ese momento donde nuestra carne se vuelve vulnerable, y se vuelve vulnerable porque cede ante las presiones. Pueden ser las presiones del trabajo, de los compañeros del trabajo, pueden ser las presiones en los estudios, con nuestros compañeritos, nuestras compañeritas que nos inducen a hacer lo malo. Entonces, mucho cuidado, porque nuestra conciencia, la conciencia puede ser cauterizada en esos momentos. Entonces, cuando ocurre esto, se corre el peligro de destruir la capacidad de advertirnos del pecado y de que venga en consecuencia la muerte espiritual. Eso es lo que pasa. Cuando usted ya no tiene, por ejemplo, en uno de sus sentidos, como es el tacto, si usted llegase a perder ese sentido, o si el hombre pierde ese sentido, entonces no va a ser capaz de detectar cuando algo está demasiado caliente, por ejemplo. No va a ser capaz de sentir dolor si algo le corta su piel. Y es así como pasa en la conciencia que ha sido endurecida. Ve el peligro del pecado, pero la capacidad de ser advertido desaparece. Y eso es lo que le pasó al carcelero de Filipos. La pregunta del carcelero demuestra que su conciencia estaba despierta. ¿Y por qué estaba despierta? ¿Qué fue lo que despertó la conciencia del carcelero de Filipos? El testimonio de Pablo y de Silas. El ver que por el poder de Dios, a través de la alabanza y a través de la oración que ellos habían hecho en esa cárcel, todas las puertas y todas las cerraduras habían sido abiertas. Entonces, eso fue lo que despertó a este carcelero. Ver el testimonio de aquellos hombres que, aunque azotados, no se detuvieron en su obra, no se detuvieron y no se iban a detener en la misión que Dios les había encomendado.
Entonces, eso cautivó al carcelero y sirvió para él como testimonio. ¿Y ese testimonio para qué sirvió? Para que su conciencia reaccionara y quedara despierta. Y una vez despierta esa conciencia le advirtió a él del peligro. Amén. Y eso es lo bello que ocurrió en este carcelero. Que, oiga bien, la advertencia le hizo buscar ayuda. Ahora, usted cuando escucha la palabra, ¿escucha la advertencia de Dios? Usted y yo, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios, en verdad, nosotros estamos viendo la advertencia de Dios ante ciertas cosas. Porque si es así, si nosotros sentimos esa advertencia de Dios, entonces vamos a ser capaces de que en lo que nosotros no podemos, amén, pero vamos a poder ser capaces de buscar ayuda. Si es que necesito mejorar mi relación con Dios, entonces debo de pedirle a Él que me ayude. Si yo escucho la palabra y estoy dándome cuenta que el Señor es insistente acerca de un tema, porque los temas son diferentes, amén, pero en medio de la palabra siempre hay algo. Es como ahorita el mar está para todos los demás, amén, y yo ahí estoy tranquilo, pero a mí me salpica una gota y todos los cultos es la misma gota. El mar es para los demás, pero me están cayendo las gotas en la cara. Entonces, ¿qué es eso? Advertencia. ¿Y qué es de parte de Dios? ¿Qué es una advertencia? Es una muestra de amor, de misericordia. Amén. Entonces, muy importante, me pareció en verdad, me pareció bello esa actitud del carcelero, que esa advertencia y ese peligro que él veía, amén, le hizo entonces a él pedir ayuda. ¿Cuál era el peligro para el carcelero? En lo humano, que todos los presos se fueran. Ese era el peligro para él, en lo humano. En lo espiritual, que él se iba a quitar la vida, que iba a ser un gran error y que por eso iba a tener un precio grande. Amén. Pero cuando ve que está el peligro, que está sensible a todo eso, porque es una cuestión espiritual lo que ha pasado ahí, y de que después de ver que todos están ahí, entonces se acerca, después de que le han proporcionado algo con qué alumbrar, corre donde Pablo y Silas y les pregunta, ¿qué? Díganme qué se necesita para ser salvo. Ahora, podríamos nosotros estar intuyendo que este es un mensaje evangelístico, que puede ser, pero digamos en este momento la aplicación es esa, de la actitud, del tipo de pregunta que este carcelero hizo. Entonces, el punto número 2, la respuesta de Pablo y Silas fue acertada. ¿Y por qué fue acertada? Número 1, primero porque le señalaron al carcelero de Filipos quién era el único que le podía salvar. En el versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, al escuchar, vea una cuestión. Ellos le dijeron, Señor Jesucristo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Y veamos ahí que hay dos cuestiones muy importantes, o dos palabras claves. Una es Señor
Una es Señor y la otra es Jesucristo. Ahora, ¿por qué le mencionaron el nombre de Jesucristo? Esa es la pregunta. Usted ya se ha hecho esa pregunta, que por qué se le mencionó a él el nombre de esa manera, Señor Jesucristo. Entonces, es porque el carcelero de Filipos, después de escuchar el nombre Jesucristo, este carcelero lo recordaría a él y siempre lo tendría presente por su nacimiento y desarrollo humano, el de Jesús. Amén. Por su niñez de sumisión a José y a María, por su oficio de carpintero, por su hambre, sed, cansancio y tentaciones, por sus alegrías y tristezas y por su muerte en la cruz. ¿Y no es eso también lo que hoy en día nosotros recordamos de nuestro Señor Jesucristo? Entonces Jesucristo era el nombre de aquel que comprendería lo que se siente y se compadecería de su dolor y necesidad. Para el carcelero de Filipos, este iba a ser Jesucristo. Y así es como lo describe en Hebreos 2, versículos 17 y 18, y en Hebreos 4, 14 y 16. Dice Hebreos 2: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese era el Jesucristo que se le presentó a este carcelero. Amén. Y Hebreos 4, 14 y 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, este carcelero, cuando escuchara el nombre de Jesús, se iba a recordar de todas estas cosas que se hablaban de él. Y está la otra palabra con el que le presentaron al Salvador, que es Señor. Entonces le dieron a conocer a Jesucristo como Señor. Y el carcelero, al escuchar la palabra Señor, conocería entonces que el nacimiento de Jesús no fue como el de todos los humanos, pues fue un nacimiento virginal. Amén. Él nació de una virgen. Al reconocerlo como Señor, él se estaba dando por enterado de que su vida fue una vida sin pecado, de que sus obras fueron poderosas, y iba también a conocer de su gloriosa resurrección y ascensión. Entonces, el Señor sería el nombre, o Señor sería el nombre que aseguraría la salvación para aquellos que se acercan a Él, puesto que Jesucristo como Señor intercede por todos los que se acercan a Él. Hebreos 7:25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Entonces, como Jesucristo fue tan humano, amén, pero también fue, siendo humano, fue divino, Él es el único que puede salvar. Y eso fue lo que a este carcelero seguramente trajo una conversión a su vida. Y esa conversión y ese gozo la llevó hasta su casa. Más adelante en ese pasaje usted lo puede ver, que todos se gozaron. Toda la familia del carcelero estaba gozosa, porque había reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador.
¿Y por qué podemos decir que la respuesta de Pablo y Silas fue acertada? Porque también indica la única condición que Dios exige para dar salvación. Y la única condición que Dios exige, o que le exigió en este caso al carcelero de Filipos, fue creer. Y así se lo plantearon Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, vemos al carcelero de Filipos y vemos las respuestas. La pregunta sería para nosotros, ¿y nosotros hemos creído en verdad? ¿Cómo está nuestra conciencia y en verdad nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente están siendo renovados por el Espíritu de Dios? Porque creemos, ¿verdad? Amén. Y le hemos confesado, pero ¿qué tan cierto será eso que hemos hecho delante de Dios? Porque se cree para creerle a alguien, primero eso de creer tiene que entrar en nuestra mente, ¿o no? Cuando usted está enfermo de algo, a usted le recomiendan al mejor de los doctores, de los que han padecido de la espalda, por ejemplo, de problemas en la columna. Les han recomendado muchos doctores hasta que se llega al tope de todo, ¿verdad? Al más alto. Y aunque está ahí la recomendación y quizás uno está, bueno, sí, dicen que es el mejor, sí, dicen que puede operar y que todo sale bien con él, pero primero voy a pasar consulta a ver qué me dice y que me dé unos medicamentos. Entonces, el doctor, pues uno va como paciente, uno le explica el dolor, etcétera, y el doctor le da el tratamiento de las medicinas. Sin embargo, el doctor le podría decir, mire, pero esto no es solo de analgésico, no solo es, sino que esto necesita una cirugía. No, doctor, vamos a ver cómo me va con las pastillitas o con las inyecciones. Entonces, sabiduría humana, ¿verdad? Y menos que sabiduría, quizás necedad. Amén. Se toman las pastillas, se toma el tratamiento, pero lo que dijo el doctor se hace realidad. Es necesario hacer una cirugía. ¿Y hasta qué momento de verdad creemos en el doctor? Hasta que ya el dolor es insoportable, hasta que ya el dolor es desesperante. ¿Usted ha sentido ese tipo de dolor? Un dolor que uno quisiera explotar para ya no sentir nada. Entonces, hasta que llegue ese nivel de dolor insoportable, hasta ahí entonces nos acercamos al doctor y le decimos, o se le dice, doctor, opéreme. Y justo como nos habían dicho desde el principio, ese doctor es bueno y después de una operación vas a estar bien, justo así pasó. Y si hubiera sido obediente la persona de este caso ficticio, se hubiera ahorrado todos esos malestares, esos dolores. De igual manera estábamos nosotros antes, cuando no soportábamos ya, hasta que no soportamos el dolor, hasta que no soportamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, hasta que no queríamos reconocer nuestro pecado y nuestra bajeza que nos estaba llevando a un lugar de perdición. Entonces hasta ese momento nos acercamos y creímos, ¿por qué? Porque alguien nos hablaba, porque alguien nos daba testimonio, porque el Señor en su misericordia obró, necesitábamos un milagro, el Señor obró y nos acercamos a Él, ¿sí? Entonces, además de que supimos todo eso de Dios, de Jesús, que le reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador y que después vino el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ahí pudimos decir que creímos con la cabeza, con la mente, amén, con la razón, porque creímos que Jesús era Dios mismo manifestado, amén. Y así es como lo dice su palabra en Juan 8, 23 y 24.
y que Jesús es el único camino de salvación en Juan 14:6. Pero dice Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Entonces, creer. Ahí es claro, el Señor dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creen. Ahora, usted y yo creemos que Jesús es el Señor y que Jesús es el único camino a Dios. Aquí no hay intermediarios, aquí no hay a Dios por Jesús y a Jesús por otros medios. Aquí no existe nada de eso. Entonces, y en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estamos claros que creímos, ¿sí? Dios vino a nuestras vidas, vino a nuestras mentes primero, nosotros comprendimos y nos acercamos. Pero también se cree con el corazón. Amén. Romanos 10, del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, siempre nosotros debemos buscar acercarnos a Dios, y que si en nuestro corazón de verdad es un corazón sincero, entonces habrá en nosotros arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De los pecados. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y en qué podemos decir que creemos con el corazón? Cuando tenemos una vida de sumisión completa a su voluntad. Mateo 11, 29 y 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la pregunta que una vez le hicimos a Dios, o las preguntas que le hacemos a Dios, ¿qué tipo de respuestas obtenemos? Y en verdad nosotros estamos siendo receptivos y convirtiéndonos en, mejor dicho, siendo receptores de la advertencia de Dios. Y tenemos todo este conocimiento y lo tenemos presente, porque la Biblia está llena de consejos, llena de advertencias, llena de bendición. También hay consecuencias que se van a traducir en maldiciones para los que practican ciertas cosas que la palabra enseña. Pero nosotros, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? En nuestra necesidad, ¿qué le decimos a Él? ¿Y por qué cuando recibimos respuesta de Dios a veces no es la respuesta que nosotros esperábamos? Porque, hermanos, hay preguntas malintencionadas aún de nosotros hacia Dios. Así como puede haber una pregunta malintencionada de un hijo a un padre. Cuando esta pregunta sale con un espíritu de hechicería, esto es, con un espíritu que manipula. Amén. Y nosotros debemos de tener ese cuidado, porque
Veamos el corazón de este carcelero, un corazón en verdad sincero, por querer saber. Vea una cosa, aquí el carcelero no le preguntó, Pablo y Silas, ¿y qué tengo que hacer yo para salir de este problema? ¿Qué le voy a decir a los principales? Sino que ya a este momento el carcelero de Filipos, su visión y su mirada ya era buscar los caminos del Señor. Pero nosotros también, hoy en Cristo, estando en los caminos del Señor, debemos esforzarnos por seguir y mantenernos. Porque así como esté nuestra conciencia, así vamos a actuar. Si nuestra conciencia es una conciencia mala, vamos a creer que lo bueno que hacen los demás están equivocados. Pero si mi conciencia es una conciencia buena, basada en la palabra de Dios, alimentada por esto, amén. Hasta, hermano, hasta podremos llegar a ser justos. Justos no en el sentido de juzgar y dar a conocer el juicio, sino que justos en el sentido de ser sabios, de entender las cosas que pasan y de poder guardar silencio. Porque hasta eso puede ser tomado por justicia. Cuando usted calla, cuando usted y yo callamos y no somos imprudentes en soltar lo primero que se nos viene a la mente. Amén. Entonces, que podamos acercarnos a Dios con conciencias limpias y que anhelemos en verdad tener una conciencia renovada, porque en esa manera nosotros podremos recibir bendición por respuesta. Y esa bendición que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el respaldo y el auxilio de Dios para nosotros. Porque vea una cosa, en el carcelero de Filipos, el Señor llegó a su vida y el problema que había pasado, ¿dónde quedó? O esa situación por la que él estuvo expuesto, ¿dónde quedó? Quedó sin importancia. Entonces, que podamos nosotros acercarnos a nuestro Dios y que podamos ser sinceros también delante de Él. Amén. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Señor, Señor, esa pregunta del carcelero tuvo una respuesta, Señor. Padre, y esa pregunta nos hace recordar, Señor, nos hace recordar lo que tú eres, Padre. Señor, que podamos nosotros también venir con conciencias que anhelan de ti, Señor. Padre, con conciencias que con un interior renovado, Padre. Señor, así como te decía David, crea en mí un corazón limpio, Señor. Y no apartes tu presencia. Señor, porque por los siglos y de generación en generación, tú serás Dios, Padre. Señor, aquí estoy, Padre, con mis errores. Señor, aquí estoy con mi necesidad. Señor, consciente de que muchas veces te fallo, Padre. Señor, conscientes y aún más, muchas veces suplicándote, así como aquel hijo pródigo, Señor, suplicándote ser aunque sea
como uno de tus jornaleros, Padre. Señor, pero encontramos tu perdón, Señor, y tú nos das nuevas vestiduras, Señor, y nos das un anillo, Señor. Señor, quiero tener un corazón como el de este carcelero cuando anheló acercarse a ti, Señor. Señor, y preguntarme día a día, preguntarte a ti, Señor, ¿qué debo hacer para honrarte, Padre? Señor, ¿qué debo hacer para que tu presencia no sea parte de mi vida? Señor, ¿qué debo hacer para llevar mi vida y a los míos a que sean vidas agradables, Señor? Señor, aparta de mí toda mentira, Padre. Señor, sé que a ti no te puedo engañar. Jamás, Señor, delante de ti, de tus ojos, no hay nada oculto, Señor. Señor, tú conoces aún las intenciones más escondidas en mi corazón. Señor, y por eso, Padre, es que te pido esta noche, Señor, una oportunidad, Padre. Señor, tengo años de estar en el camino, en tus caminos, Señor, pero hoy te pido una oportunidad, Señor, y que tú puedas ser el Señor de mi vida, Padre. Aquí están, Señor, las puertas de mi corazón abiertas para ti, Señor. Señor, si en algún momento las cerré, Padre, o si en algún momento te saqué de mi corazón, Señor, Señor, ya no quiero acercarme con preguntas malintencionadas, con preguntas que solo quieren llenar un hambre carnal, Señor. Señor, quiero preguntarte, así como Job, que reconoció que había escuchado de ti, Señor, pero no te conocía. Señor, que nuestros ojos te puedan ver en verdad, Señor. Señor, y que te podamos preguntar, porque sabremos que tú nos enseñarás, Padre. Tú nos enseñarás y nos restaurarás, Señor. Gracias, Padre. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error,
pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios. Todopoderoso Dios.